Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jack Trinca. En este video tengo un invitado de honor, don Pedro Sotelo. La verdad que me gusta mucho venir a los pueblos, como también lo hizo Santiago Marabatío, venir con los cronistas para no solamente mostrar el pueblo, sino también conocer su historia, que esta visita pueda ser más provechosa para todos, tanto como ustedes como espectadores, para mí que lo estoy aprendiendo de estos temas que me apasionan, que no solamente es ver Guanajuato, es conocer Guanajuato, conocer la historia, y ahorita estoy hasta el norte de Guanajuato con este personajazo. Desde la administración de la señora Graciela, cuando se normalizaron todas las presidencias municipales y sobre todo esta con computadoras, por ahí alguien cometió un error, puso las cosas al revés y desde entonces se esparció de esa manera Pedro Sotelo Camarillo, y yo soy José Pedro Camarillo Sotelo. Ese es mi nombre de pila. Y legalmente soy J. Pedro Camarillo Sotelo. Y platicando acerca del pueblo, todos quieren la fundación. Y San Diego de la Unión no fue fundado. Los primeros habitantes aquí en este lugar fueron el capitán de la Reina, Hernando de Mendiola, junto con otros capitanes que les dieron estos lugares para levantar una hacienda agrícola y ganadera. Entonces, esto comenzó a crecer muy lentamente, sí, pero con mucha fuerza. Yo los ubico más o menos en 1590. Puede ser más para atrás, porque todavía no encontramos los documentos en el Archivo General de la Nación, pero sé que existen documentos y escritos en latín. ¿Por qué? Porque muchos historiadores nos han dado a conocer precisamente todo esto, pero en una forma muy vaga. ¿Por qué? Porque no les interesaba lo que encontraron, pero sí saben de estas cosas. Bueno, don Zacarías Barrón, un sacerdote historiógrafo de Dolores Hidalgo, nos deja dicho, entre muchas cosas, que la capilla del Bizcocho, ahorita nos adelantamos mucho, para 1619 ya se hablaba de ella en ámbitos civiles, por decirlo de esta manera, ¿no? Esto ha de haber crecido pues, en la gente muy rápidamente porque todos los alrededores fueron conquistados por trabajo y por buena disposición para los, no obreros, sino campesinos. Todo era ganadero y agrícola. Entonces comenzó a crecer los indios, guachichiles, pames y chichimecas, se fueron acercando lentamente porque vieron que los demás estaban viviendo mucho mejor y que no tenían que hacer sus correrías y cazar venados en derredor de este lugar. Entonces, la hacienda le llamaron el Bizcocho. Tal vez Hernando de Mendiola no esperaba tanto que le diera la tierra, le dio mucho más. Entonces, para ellos el bizcocho, este panecillo, era algo verdaderamente especial y muy rico. Nunca ha tenido otra forma más que cuadrado. En la actualidad lo encontramos hasta en China, Australia, los bizcochos, pero el bizcocho es de origen español y se fue difundiendo pues, muy lentamente hasta nuestros días. De eso ya pasaron más de 500 años, ¿no? Entonces, para ellos algo que verdaderamente era muy especial, no, pues es lindo, es una cosa muy maja, es un bizcocho. Bien, es doblemente horneado, o sea, bis 2, cocum, cocido, doblemente cocido, o sea, es un pastelito. Nunca ha tenido otra forma más que cuadrado, así como nosotros conocemos los ladrillos, tabiquillos, en fin, de pan fino, pero de aquí de San Diego. Entonces, como yo los ubico en 1590, en 20 años creció la hacienda de una forma verdaderamente formidable.
a tal grado de que fueron vistos sus ojos muy bien a Hernando de Mendiola, y a través de la corona, pues, servían a la corona española, me lo cambian de aquí, se lo llevan al nuevo Reino de León, y se queda el sobrino nieto, también capitán de la reina, Lázaro. Él se casa y tiene alrededor de 9 hijos legítimos, ha de haber habido más, no, yo no los tengo registrados, pero sí, son 5 los que, de los cuales se tiene registro y se tiene, tengo los documentos, obviamente escritos a mano y luego ya pasándolo a la computadora, que por cierto un día empezó a tronar. Tiene demasiadas faltas de ortografía este texto, y por lo tanto no se puede seguir así. Bueno, ya me lo arreglaron y yo seguí con todo esto, ¿no? Porque yo tenía la obligación y el deber de escribirlo tal cual como lo vi. También una de las cosas, en 1650, 60, existe el mundo oprobioso de la esclavitud. Aquí al bizcocho llegan algunas jordadas de negros africanos recién llegados del África, y se convierte en un punto focal de compraventa de esclavos. De aquí son vendidos a Zacatecas para las minas, que pronto se dieron cuenta de que no aguantaban, vía Villa de Reyes. Entonces se llamaba el Valle de San Francisco, y no está lejos. Lo que pasa es de que hay que darle la vuelta, así como en Guanajuato, para ir allá enfrente, y hay que darle la vuelta por allá para llegar. Hay documentos de registro de cordadas que van 30 esclavos a la venta para Silao. Otros que van, bueno, lo que ahora conocemos como el corredor industrial, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, que era a los lugares donde llegaban la compraventa de esclavos, no solamente aquí en el bizcocho, sino en el bizcocho de arriba, que ahora se llama San Juan Pan de Arriba. Tuvo 4 nombres. Primero, el bizcocho de arriba, luego el bizcocho de San Juan del Bizcocho, y hasta 1850, cuando llega aquí este señor Franco Obregón, le pone las cosas en claro y se llama San Juan Pan de Arriba. Una dinastía de los Obregón verdaderamente notables, que le dieron a estas tierras un prestigio verdaderamente muy, muy grande. Mucha gente no conoce las historias de estas personas y personalidades dentro del aspecto taurino, porque no están en el medio. Y si yo no soy contador, pues no me doy cuenta cuántos contadores hay aquí, pero sí sé cuántos pintores hay. ¿Por qué? Porque nos interesa y sabemos del medio ambiente. Si yo vendo zapatos, pues inmediatamente entra una persona o aunque no esté en ese lugar, en un templo o en la calle, me doy cuenta de sus zapatos por la inclinación. Ok, esto nos da a conocer que Santiago, todavía no llegamos a ese nivel, el bizcocho, aquí la hacienda, tiene alrededor de unos 350 esclavos negros, puros, que aprendieron el español precisamente aquí. La hacienda de la Sauceda tenía alrededor también de unos 300, 400 esclavos. La hacienda de las Cabras, el bizcocho de arriba, en fin, toda esta región se puebla con la sangre negra. El corredor paralelo, ¿sí? Creo que me interrumpen, nada más quiero hacer un paréntesis. ¿Y la gente negra se mezcló con la población de aquí? Sí. ¿O que también tuvo hijos, tuvo descendencia? Sí. Okay. Aquí precisamente iba a hablar de ellos. Hay un espacio de muchas comunidades así cercanas, que le llaman Camino Barrido, entre otros nombres. De San Luis Potosí a la Ciudad de México había una entrega, por así decirlo, de ganado vivo. En algunas ocasiones llegaban a pasar 4,000 reses. Imagínate, para darles de comer y de beber a todos estos animales,
y nada más de la cabeza mayor, por ejemplo, de borregos, puercos y aves de corral, pues era otro montón. Entonces yo ubico así muy apretado unos 400 caporales para manejar todo esto, ¿no? Entonces, sí, los esclavos se empiezan a mezclar con la sangre blanca. Obviamente era muy común y pues era muy raro que no sucediera, ¿verdad? Todo ese corredor paralelo a la carretera de la 57, todas esas comunidades tienen el residuo, la mezcla o la siguiente raíz, que es la sangre negra con la sangre blanca. Y del pueblo hacia el sur, hacia el poniente, predomina la sangre negra con indígenas. Hago un paréntesis, estos descendientes son más o menos de una estatura normal de unos 60, unos 70. Son corpulentos, gruesos, anchos, de una piel morena, rojiza, acanelada, de una dentadura excepcional. Ya el pelo ya no es chino, ya está quebrado, pero su nariz ya no es ancha, ya se acortó mucho. Y la presencia de la sangre blanca es de que hay ejemplares, vamos a llamarlo así antropológicamente, personas que tienen estas características que acabo de describir y de ojos claros, ojos verdes, ojos aceitunados o de color ámbar, que es muy raro. Entonces, todas estas personas no conocen ni van a conocer lo que es un dolor de dientes, de muelas. Ellos son buenos para trabajar, y lo digo porque conocí a una chica que haciéndole la pregunta sobre el trabajo, nosotros podemos saber, y aguantamos 3 días seguidos. Pues si yo aguanto, que no aguanten los demás, ¿sí? Ellos tienen esa facilidad. Además, los negros nos dejan el platillo típico en la región, que le llaman ahora los jóvenes flojos para aprender. Lo digo con vergüenza, pero es la verdad. Le dicen los garbanzos, cuando en realidad se llama la vitualla. Me explico. Los negros consumían mucho este producto, estos granos, los garbanzos. Entonces, siempre, como nosotros comemos los frijoles, ellos consumían garbanzos. Cuando había una celebración en aquella espantosa, pues no pobreza, sino miseria, ¿no? Cortaban, hacían un picado de verdura blanca, entre comillas, la freían y la mezclaban con los garbanzos, y eso ya perdón, constituía un platillo de fiesta, de festejo. Tanto fue el arraigo que no hay festejo de 15 años, bodas, primeras comuniones, bueno, cualquiera de las situaciones religiosas que no haya ese platillo. A mucha gente les sorprende que es un platillo de herencia de este tipo de personas, ¿no? ¿Africana? ¿Cómo? Del grupo que hubo de mezcla entre blancos y negros, ellos la empezaron. Los negros que estaban aquí nos dejan ese legado. ¿Y esa tradición no viene de África? ¿Ellos lo tomaron de aquí por no, la ellos localidad? Lo tomaron aquí, okay, porque ellos no conocían los garbanzos, okay, en África. Aquí aprendieron el español porque los dividían de tal manera que no se pudieran comunicar unos con otros. Bueno, entonces, en el medio ambiente, digamos ya, del pueblo hacia el poniente, predomina la sangre negra con la mezcla del indígena. Y los encontramos. ¿Sí? Para dejar en claro, ¿con pueblo se refiere a San Diego, Guanajuato, sí, o al país? No, aquí estamos hablando del bizcocho. Ok, perfecto. Bueno, entonces, viene la mezcla con los indígenas, y ellos son delgados, bajitos, pelos necios, no sé, como fibra de vidrio, ojos oscuros,
dientes que se ha ido deformando, donde a veces salen los colmillos y a veces se recogen. Su corpulencia, como digo, es delgada, muy buenos para correr, muy buenos para cazar. Ellos podían durar cerca de 20 horas corriendo. ¿Cómo es posible? Pues ellos dormían para hacer el corrido del venado, se ponían de acuerdo muchos grupos y dormían sobre jaras. Y yo quiero conocer las jaras, por lo menos para fortalecer mi pata, ¿verdad? Bueno, perdón por el sarcasmo. Entonces, ellos sí son muy buenos y muy fuertes para soportar el frío. Y son bastante, digamos, bastante fuertes en el sentido de la alimentación. La diferencia es que son ligeramente tímidos en su forma de pensar y de actuar. Sí, últimamente pues, ya empiezan a cambiar los jóvenes, ¿no? Pero no se pierde esa timidez. Algunos, en 1850, cuando llega Franco Obregón a estos lugares, levanta todo un emporio de presas o represas y se hace algo verdaderamente inusitado a la redonda, le pone el nombre ya característico de San Juan Pan de Arriba y se quedan muchas familias se quedan en la sierra. Y claro, cuando Luis Obregón Santacilia, que se adelanta a Lázaro Cárdenas y reparte sus tierras para que se vengan a trabajar, pues no sabían trabajar, no sabían lo que era disciplina, orden, obediencia, constancia, respeto. Estaban un punto menos que en salvajes. Discúlpenme, pero es la verdad. Yo no tengo por qué mentir. Y además, pues si fuera mentiroso, pues ni quien me pelara, ¿verdad? Bueno, perdón. Entonces, sí, Luis Obregón Santacilia tiene un problema muy serio cuando reparte parte del casco, bueno, no del casco de la hacienda, sino al derredor. Y pues este señor no sabe nada de lo que acabo de comentar. Solamente salían con las vacas, ¿sabes lo único que sabían? Hacían lo que podían a la hora que se les pegaba la gana. Entonces, cuando el patrón les mandaba, ¿y esto por qué? ¿Por qué nos grita? Papá, o no papá, sino pa, ¿te vas a dejar que te grite? Ahí empezó el problema. Todavía existe. ¿Por qué? Porque no quisieron enfrentar esa situación de cariño y respeto y no hubo gratitud. Eso es el problema muy serio de toda esta gente. Y las nuevas generaciones lo están sufriendo. Ven muchas cosas y no quieren enfrentar. Sí, de las familias, 2 o 3, y son familias grandes, 2 o 3 se salen del huacal, aceptan la disciplina, el orden, la obediencia, bueno, son buenos estudiantes y llegan a ser profesionistas, y los demás se burlan. ¿Y qué con eso? ¿Qué? ¿De eso vas a vivir? Cuando hay delincuencia verdaderamente desastrosa y que no quieren darse cuenta que son delincuentes. Pero aquí el pueblo es muy tranquilo, ¿no? Pues hasta hace poco tiempo, porque desgraciadamente ya la situación está verdaderamente, digamos, empieza el caos. La semana pasada escuché que aquí adelantito, a 2 cuadras adelante, una balacera, porque estaban corriendo precisamente a un tipo que se metió en una casa, y entonces, como creen los delincuentes que si les pasa algo en esa casa, los delincuentes son los de la casa, no ellos. La gente está despertando, pero de ese marasmo de tranquilidad, de paz, de concordia, ¿qué es lo que va a pasar? Estas elecciones que están cercanas van a ser muy connotadas en el sentido de que se va a hacer lo que el pueblo quiere, no lo que el señor presidente o el señor alcalde o el señor edil diga. Eso ya se acabó. Y mucha gente está, ahora sí que, pensando qué es lo que nos va a pasar. Porque todos están dispuestos, no solamente aquí, sino a nivel nacional, a brincar. Y no va a ser un brinco. Yo siento que este silencio tan sospechoso de los pudientes que han sido vilipendiados,
yo siento que están haciendo algo por si llega a haber algo grueso. Igual si ahí estoy Sí, hablando de San Diego en esa última parte. a ver, nos regresamos a 1850, vamos a terminar lo de los esclavos. Para 1750, todo un siglo, nos hace referencia la historiadora María Soledad Mosqueda, es su tesis para el doctorado, de un siglo de esclavitud y de compraventa de esclavos negros recién llegados de África. Es una tesis verdaderamente muy larga, de una investigación muy fuerte, de mucho tiempo, y pues mis felicitaciones y mis halagos para esta persona, orgullosamente de aquí, de San Diego. Me gustaría una pregunta que me quedé con la duda. Díaz me dijo que de los negros hubo dos grupos, los que fueron al sur, que se mezclaron con los indígenas, y los que estuvieron en no recuerdo si occidente o oriente. Bueno, partiendo de Oriente Poniente, de aquí de la cabecera municipal, ahora San Diego de la Unión, hacia el lado derecho, hacia al oriente, predominan la sangre negra y blanca. Okay. ¿Sí? Y de aquí hacia el poniente predomina la sangre indígena con la negra. ¿Y me puede decir comunidades que engloben en los dos? O sea, ¿cuáles son los que se quedaron predominantes de blanco y negro y cuáles se quedaron predominantes de negro y indígena? Ya no se puede hacer de este tipo de situaciones, decir este es esto y este es otro. No, porque he encontrado muchas personas, parejas, casados, del poniente con los del oriente. Entonces, ya está muy diversificada y sobre todo ya hay un equilibrio, Okay. digámoslo de esa forma. Este mundo oprobioso de la esclavitud, de compraventa de esclavos negros aquí en el bizcocho, termina, fue muy cuidado, pero termina ya por 1750, 1770, cuando se publica la tesis de doña Soledad. Es muy joven, mucho más joven que yo. Bueno, para mis 92, pues me siento todavía... Y ya le ganó 2 veces al COVID, me acaba de comentar, ¿eh? Sí, pero me dejó muy fregado. Sí, 2 semanas no podía hablar, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Nos quedamos en 1750, el ambiente camina, para 1800 las haciendas crecen, están muy bien pobladas y muy bien respaldadas, tanto en el trabajo como en la seguridad. Acá no tenemos registro de algunos bandoleros o cosas por el estilo, aunque sí, para 1810 de diferentes haciendas salió un grupo cuando se supo del levantamiento del cura Hidalgo. Se formó un grupo a escondidas, en secreto, para seguir a don Miguel. Salieron más o menos, algunos me dijeron que 40, otros que 60, entre 40 y 60. Unos se robaron los caballos porque no tenían, prácticamente eran esclavos, ¿no? Y otros sí podrían, fueron hacendados o hijos de hacendados o, en fin, hijos de detrás de la cerca, como decía, ¿no? Ellos siguieron a don Miguel, y lo alcanzaron hasta Guadalajara. De esos 40 o 60, regresaron 4 o 5. Fueron los que platicaron qué fue lo que pasó. Entonces, sí, nuestra historia ha sido tranquila, en paz, excepto para 1860 y tantos. Se levanta para combatir el imperio de Maximiliano, uno de los oprobiados, imagino yo que era hijo de hacendado, Julio Guzmán y su hermano,
hacen un grupo y se enfrentan al ejército francés, que les pusieron una paliza entre Guanajuato, Silao, Romita. En ese espacio les llegaron a poner una buena tranquiza, y eso que dice que eran muy buenos. Los franceses Sí. a los mexicanos. No, los Guzmanes, así le llaman la historia. Bueno, un historiador le puso la guerra de los Guzmanes, porque eran dos hermanos, los Guzmanes, y les pusieron en varias ocasiones una buena tranquiza a los franceses, haciéndolos correr en el actual lugar donde ahora es Las Teresas, o ¿En Guanajuato? Sí, Santa Teresa, en esos lugares. Desgraciadamente no tenemos tiempo como para platicar todo esto, pero también adolecemos de la traición. El ejemplo de las ¿cómo se llaman? Bueno, no dejamos que el otro suba porque va a subir él, mejor yo, o que no subo porque me van a poner a trabajar. Ahí está el asunto. Analizando con algunos militares, unos capitanes, entre ellos el capitán de la Mora, o el capitán Mora, se deduce con otros historiadores que estuvieron aquí en Santiago en la celebración de los 300 años, platicando, se llega a encontrar pues que el fracaso de los Guzmanes fue por traición. Entonces, el asunto así bien definido, resulta que cómo iban a saber en ese tiempo que iba a llegar a determinada hora en determinado lugar. Bueno, ahí entran los comerciantes, entran los hacendados y la rancherada. Eran tres tipos envidiosos, porque desgraciadamente hasta hace muy poco tiempo, entre comillas, el comerciante fue muy voraz, que ellos creían saber y no sabían nada. Para 1919 ponen una placa por capricho de un comerciante, porque cumple 100 años nuestro pueblo. Pero ¿en qué cabeza cabe más que en la de un ignorante muy cercano a la estupidez? En 100 años se completan tantas calles y tanto empedrado. No. Pero por capricho y porque él tenía el billete, pues, lo dejaron así. Sin embargo, yo no me puedo quedar callado. Bueno, entonces, a ver, la fundación, tengo entendido que fue por ahí en la presidencia dice que fue por 1700... Bueno, fundación no tenemos. Déjame explicarte así rápidamente cómo estuvo este asunto. El capitán que estaba al frente de la hacienda del Bizcocho, crece todo el ambiente, no hay fundación, nada más se levanta esa hacienda. La gente, muy buena trabajadora, les dan permiso de levantar su casa, choza o lo que haya sido, donde quisieran. Pues toda la parte norte, la parte alta, porque ellos estaban cerca del río, casi a la salida del pueblo. Y llega el momento en que está el barullo de callejones por un lado y por otro, que se hacen hasta pleito casado porque se encuentra una mula con otra y ya no pueden pasar. Y pues mi mula no puede caminar para atrás y la tuya no sabe caminar, pues ni modo, era un verdadero desorden, ¿no? Entonces los arrieros llegaban con las noticias de que habían ido hasta la Ciudad de México o en el Pueblo Nuevo y con congregación de Nuestra Señora de los Dolores, o sea, ahora Dolores Hidalgo, y les platicaban cómo estaba todo el asunto y que las calles brillaban como si fueran de plata al mediodía. No, pues imagínate. Pues aquellos se quedaban verdaderamente perplejos. Llega en 1719 don Manuel María de Torres, comandante militar de San Luis Potosí, que viene a levantar un presidio, o sea, un cuartel, para tener pertrechos militares y el personal adecuado para cuidar la boyada que venía de San Luis Potosí a México. O sea, había veces que eran más de 4,000 reses
Bueno, eso fue lo que se manejó, pero en realidad era para estar muy cerca del camino real de Zacatecas a México. Con mucha frecuencia iban conductas de tal forma cargadas con metales preciosos, en especial oro y plata. Esa era la verdadera intención de ese presidio o ese cuartel. Entonces, estando él aquí, los vizcochanos le piden que les ayude a trazar el pueblo. Para no hacerlo largo, sí, él accede. Y lo que corresponde ahorita, lo que es la plaza principal. ¿Ese era año era eso que me contó? 1719. Ok. Bueno, toda la plaza principal estaba cubierta de casitas que tenían bóvedas de cañón, o sea, en esta forma, de tal manera que servía para cuidar lo mejor que pudiera la semilla, porque llegaban muchas caravanas a la compraventa, y el jardín principal actualmente era una arboleda donde se sombreaban los arrieros, ¿no? Y compraban el derredor, y las bodegas más grandes de la hacienda era lo que actualmente es la parroquia. El lugar está ligeramente inclinado porque los vientos dominantes tenían que entrar determinada cantidad de aire. Bueno, estando él aquí, se toma una directriz, como me decía Hernán Ferro de la Sota. Él era arquitecto y después fue, aparte de mí, muy buen amigo, muy bien recordado, magnífica persona que estudió el asunto, y me dice: mira, toma esta dirección, el Aguilar de Oro. Sí, se tomó ese espacio. ¿Por qué llega hasta aquí? Porque las medidas del plano precisamente llegaban hasta este lugar. El primer punto que se traza en el pueblo es o sea, la esquina de la presidencia municipal actual, junto con la calle de Hidalgo. El fondo es lo que daba el cuartel, o sea, el plano. Son 2 patios y todo lo demás son habitaciones. La situación para que el personal militar tuviera comodidad. Ahí, en esos 2 puntos, son los principales del trazo del pueblo. Pero también hay otro lugar, que se hace el espacio para la casa del militar que iba a estar al frente de estos militares, y también la gente que tenía que venir, porque ya algunos estaban casados, un lugar para ellos, y que estuvieran cómodos, muy cerquita del presidio o del cuartel. Esa es la Plazuela Juárez. Entonces, ya todo lo demás con mucha facilidad se hace el trazo. Lo que le llamó mucho la atención a la gente fue que se trazó con una yunta de bueyes pintos. No me veas tan fácil, digo, no te me quedes viendo tan fijamente. Okay. Es que estoy muy metido en la plática, a ver, vamos a la cámara. Sí. Más o menos así, a grosso modo, están el trazo del pueblo. Están todas las calles verticales, o sea, de norte a sur, excepto una, es una curva, están derechas. De este a oeste se toma la calle de Hidalgo hacia el poniente y hacia el oriente. Entonces, todas están tuecas. ¿Por qué? Porque no tenían todo de bolitos, y de aquí para allá va a estar la calle, y ahí van, y de aquí para allá también. Ok. Pero no midieron de aquí para allá la línea recta. Y si exageramos las líneas, hay unas curvas y unas depresiones muy fuertes, ¿no? Y en relación a toda la calle, pues sí, digamos, en vez de estar en esta forma, están así, ¿sí? Casi todas están en esa forma. La calle Juárez se formó precisamente con el espacio que dejaron para hacer los ejercicios militares, los más indispensables.
Ahorita la Plaza de Armas, que precisamente celebrando el 300 aniversario, se le dio el nombre de Plaza de Armas General Javier Mina y Larrea. No se le puso el nombre de Francisco Javier porque no era. No se le puso el de Martín porque no es conocido. Entonces se acordó con los historiadores que estuvieron aquí, los historiadores de la Sedena, se acordó que se iba a tomar el nombre de Javier Mina y Larrea. Así se llama la plaza. La plaza en sí es muy chiquita, pero está muy bien definida. Entonces, nuestro pueblo pues ha pasado por una serie de cosas verdaderamente muy caóticas, muy fuertes, que todos quedaron callados y pues me decían a mí que yo era un hocicón y pues por eso estoy de chimuelo, ¿no? Pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. El blanco para mí sigue siendo blanco, aunque me digan millones de veces que es negro. No puede ser. Como pintor, pues manejo conceptos, ideas, investigo antes de hacer las cosas, mastico, por decirlo de esta manera, algunos dicen rumeo mucho, o sea, de rumiar, lo que voy a escribir, ¿sí? Y en algunas ocasiones, después de tener un texto, lo reviso y hay que acomodar, en fin. Eso es una cosa, digamos, normal, porque no llevamos un estricto orden de que esto ya está y está perfecto. No. Pronto voy a montar una exposición donde realizo un retrato de Javier Mina y está a la mitad. Parece que está todo lleno de lodo en la cara, ¿no? Entonces nada más le voy a emparejar una parte para que vean la diferencia de cómo el concepto que se maneja no es un montón de manchas, ¿no? Algunos aparecen muy sobados, no me gusta, porque se me figura así como que yo no tenía otra cosa que hacer más que sobarle a esto hasta que termina. No, hay muchas cosas que hacer. En la actualidad ha habido muchas situaciones de cambio. Hasta 1953-55, el presidente municipal en ese tiempo fue Luis Obregón Santacilia, que fueron a buscarlo para que él se hiciera cargo de la presidencia. Ahí, en esos años, comienza la transformación de nuestro pueblo, porque era, como les dije, un pueblito muy simpático, agradable. En ese tiempo, sí, antes de 1950, podría haber sido candidato a pueblo mágico, pero desgraciadamente no tenemos lo que se necesita para ser un pueblo mágico, que ya hasta les quitaron el nombre. Bueno, ¿qué le hace falta para usted? El estilo neoclásico de la construcción, su empedrado, su fritanguería específica, clara, bien definida con manteca, los molinos, la dulcería, nada más nos queda la chancaquilla. Y antes había chiclosos, charamuscas, trompadas, ladrillos, ponte duro. Ya no. Creo que en esta Semana Santa, que era el dulce o el antojito, era la charamusca, creo que ya no hubo. Entonces hay que mandar a hacer y hacer concursos para revivir todas estas tradiciones. Una señora, doña Mari, se encargó precisamente de revivir precisamente la chancaquilla, porque fue creada por accidente, como muchas cosas, en 1830, después de que el cura Félix Duarte empezara a dar misa en lo que es ahora la parroquia. Más o menos él llegó en 1825-27 y dio misa en el primer domingo de noviembre. Bueno, en esos tiempos hubo yo pienso varios huracanes juntos. Entonces aquí en el pueblo
se vivió más de una semana de lluvia continua. Ya te has de imaginar que había un montón de sapitos y ranas por todos lados y las goteras por doquier. Y una señora tenía sus hijos en un cuartito, los 4 o 5 hijos que tenía, pues se hacían un verdadero desorden, ¿verdad? Y pues no podían salir a la calle, entonces en su cocina, cocinó, pues, ¿cómo se llama? El piloncillo, y dándole vueltas a los muchachos, y ya que estuvo derretido, pues no supo cómo hacerlo, entonces lo vertió sobre la mesa que estaba mojada y le echó encima semillas de calabaza peladas, y regañando a los niños, y ya les llevó una chancaquilla que uno de los niños lo bautizó. Parece una chancla chiquilla. Y el más chiquito, pues no pudo decirlo. Entonces se quedó que chancaquilla. Y así se quedó. Oh, curiosa historia. Sí, de ahí sale más o menos en 1920, 1930, a diferentes lugares, que la gente que salió de aquí de San Diego lleva la tradición de la chancaquilla. En otros lados se le llama la pepitoria por las pepitas. No me acuerdo, son como 3 o 4, pero yo le anduve buscando en todos lados, y hasta en este siglo pasado fue cuando aparece la pepitoria. Entonces, para tener un pueblo mágico, les digo, no tenemos danza. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Tiene 30 años de servicio. No, bueno, no, entonces no tenemos. ¿Una qué, disculpe? ¿Perdón? ¿Una qué? Danza. Ah, ok. Entonces, les digo, es que para ser un pueblo mágico necesitamos que estén vivas las tradiciones y que haya gente que las esté manteniendo. No existe. Ahora los muchachos, lo vi, un chicloso de la molienda, no la molienda, sino de la manufactura o del cocinamiento uy, es que se me vinieron dos al mismo tiempo, de la chamusca. Los cortan y les llamaban trompadas. Pues vi a una persona joven, se estaba burlando de otra porque se estaba comiendo una trompada. Entonces le digo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, pues no se nota. Le digo, ¿por qué? Pues no conoces tu pueblo, no conoces que este dulce se llama trompada. Ya está, risa y risa, ¿no? Esto da vergüenza, me dice. Sí, da vergüenza porque tú no sabes nada de tu pueblo, no la muerdes. Y así como que ¿qué pasó? ¿Y él le decía otro nombre? Bueno, llegamos a 1824, se consolida el estado de Guanajuato, el Congreso, y los bizcochanos inmediatamente llegan al Congreso a pedir el cambio de nombre. Pues allá prácticamente les preguntan qué cosas interesantes o buenas hayan pasado en el pueblo. Entonces, les llaman a varios comerciantes y dicen que una parte muy importante de la historia del pueblo es que Francisco Javier Mina, que no se llamaba Francisco, sino Martín, se unió a los insurgentes en territorio de San Diego. Obviamente, pues para justificado, entre comillas, ¿no? Pues si venía con otros integrantes y desde antes, ¿no? El 2 de septiembre de 1817, que es ya en la cuarta etapa de siguiendo la independencia, acampa muy cerca de San Juan Pan de Arriba, y ataca las haciendas del Bizcocho el día 3. Los conmina a que se rindan. No hay más de 600 elementos de la corona, no cejan, y empieza el combate, y en pocas horas lo domina y se acaba.
Aquí la tropa le pide, le exige a Mina un escarmiento a la corona, porque en el sur había habido en uno de los ¿Enfrentamientos? sí, había habido un desaguisado, una matazón terrible, ¿no? Que hasta los comerciantes y los niños los habían pasado a cuchillo, y don Pedro Moreno y sus fieles seguidores pudieron escapar, y que había que darles un escarmiento. Es la primera vez y nada más en que Mina hace caso a su tropa y fusila a 31 españoles. Se le escapa el encargado, que entonces era Higinio Suárez, pues muy cobarde, ¿no? Bueno, hasta se me china el cuero nada más. Corre a San Luis de la Paz, pero ahí 2-3 días después Mina cerca el espacio y se acomodan muchas cosas. Entonces, como en el Congreso tampoco sabían cómo estaba el asunto, debido a que no había registro de este tipo de cosas, se dice, bueno, pues vamos a ponerles la Unión, mucho ojo, se le da el nombre de la Unión, no San Diego de la Unión. La Unión Guanajuato. ¿Por ¿sí? ¿Referencia a qué unión? La unión supuesta de Javier Mina con los insurgentes aquí de México. Ah, ok. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, hay una serie de documentos que se contraponen, pero pues ahora sí que los bizcochanos le pusieron, no podían dejar al santo afuera, ¿no? San Diego de la Unión. Oficialmente es la Unión, pero pues después ya de la costumbre de decenas de años, pues ya se quedó San Diego de la Unión. Cuando se le regala a la parroquia de San Diego de Alcalá por el obispo español, el obispo de Henares, le regala al pueblo de San Diego las reliquias de San Diego de Alcalá, que corresponden a su rodilla derecha, un pedacito, un trocito así pequeño, y nos la mandan en una custodia, precisamente como reliquia, y dice precisamente la Unión. O sea que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y diciendo, y escribiendo en la parte posterior del relicario, ¿no? Entonces, sí, tenemos también un bagaje enorme de cambios y cosas por el estilo, por costumbre, no por flojera o veto a saber, pero el costumbrismo nos ha hecho, pues ahora sí que muy valientes. Entonces el nombre de San Diego lo toma únicamente porque aquí en la iglesia de Alcalá les mandaron las reliquias desde Alcalá en Madrid. Sí, pero estos acaban de llegar, por decirlo así, estos están recién llegados. ¿Y el nombre de dónde toma? Mira, San Diego de Alcalá se le llama así porque él murió en Alcalá de Henares, ¿sí? Entonces, en Madrid, ¿verdad? Bueno, sí, okay. Cerca de... es provincia, creo que es una provincia de Sevilla. Entonces, Hernando de Mendiola probablemente sea sevillano, porque ellos sí saben hacer equipo, no como nosotros, que siempre estamos, ¿por qué va a subir esto? Mejor yo meto a mi compadre. No, ellos sí saben hacer equipo. Entonces, ellos traían, en especial Hernando de Mendiola, traía una estampa de San Diego de Alcalá, que posteriormente, muchos años después, se consigue una imagen que existe todavía y le llaman peregrina. No me acuerdo cuánto mide, pero esa advocación es del siglo XVIII y se encuentra la misma imagen en San Diego Corralejo, donde nació el puro Hidalgo, en San Diego, California. Hay otro San Diego de Alejandría, pero no sé si ahí existe, pero esa imagen, esa advocación más grande, más pequeña, es la misma del siglo XVIII. Entonces, tenemos que el pueblo del Bizcocho, pues decían que el pueblo de San Diego del Bizcocho,
nunca tuvo ese nombre. Entonces, y lo digo porque en muchas ocasiones me preguntaron y decían San Diego del Bizcocho, y no, yo nunca encontré un documento ni en el libro, digo, en los archivos de la parroquia que dijera San Diego del Bizcocho. San Diego de Alcalá. Bueno, la parroquia. Y decía, en 1865, 1876, porque en 1875 el gobernador del estado, el general Antillón, da el decreto el 5 de mayo, que se le llame en lo sucesivo San Diego de la Unión, pero así lo dice. Sin embargo, oficialmente está nada más la Unión. Ahí hay una contraposición de cosas. Entonces, del libro, déjame ver cuál es, ahorita no me acuerdo, el libro del canon, que registra ahí todas las cosas de los sacerdotes, dice el bizcocho, y adelantito, con otra tinta y otra letra, ahora San Diego de la Unión. Bueno, ¿por qué? Porque por la costumbre le cambian el nombre y ni cuenta se dan y siguen escribiendo lo mismo, ¿no? La misma gente de aquí empezó a llamar San Diego de la Unión. Pues hace nada pensando en la parroquia, o sea, lo tomaban como referencia y tomando de referencia la parroquia, sí. Pero él no es su patrono, o sí lo consideran el patrono de aquí. Siempre ha sido el patrono. Y lo digo porque desde que llegó aquí al pueblo, bueno, no al pueblo, sino a la hacienda del Bizcocho, era una estampa, que después fue una imagen de bulto, como decimos. La capilla fue la capilla del Bizcocho, donde se veneraba a San Diego de Alcalá, en 1825, cuando ya toman posesión de las bodegas para hacer una capilla, porque hay una capilla más grande, porque allá no cabían. Se le da pues el nombre normal, San Diego de Alcalá. En 1853-55 viene la elevación a parroquia. Era capilla privilegiada porque antes pertenecía a la parroquia de San Francisco, al Valle de San Francisco, que ahora en la actualidad es Villa de Reyes. No es tan lejos, lo que pasa es de que no hay camino. La de San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, San Luis Potosí. Entonces, a mediados de 1800, de este siglo, viene la elevación a parroquia. Ya es parroquia de San Diego de Alcalá. Ya. Okay. Para 1875 ya. El nombre de San Diego ya está anquilosado, bien arraigado en la población. Y ya nada más le ponen la Unión por su nexo anterior de que se llamaba la Unión. Exactamente. Perfecto. Sí. Y por ejemplo, para concluir la entrevista, me queda una pregunta. En los últimos años, quizá en los últimos 100, ¿qué cosa rápida, qué cambios, qué acontecimientos importantes han pasado? Bueno, y cuando se formó la hacienda del Bizcocho, cuando se formó San Diego de la Unión como tal, ¿qué tanto ha crecido el pueblo? Porque Otoco es pequeño, entonces me imagino que se ha mantenido creciendo muy poco. Sí, bueno, como te digo, no hay fundación de San Diego, no existe. Y eso que hemos escarbado por muchos lados, espero encontrarme algo que haya una referencia que vamos a fundar. Y yo les comento, digo, cuando hay una fundación se trae un plano. Aquí no está, hay muchas ciudades, por ejemplo, León, San Felipe, San Luis Potosí, en fin, hay un Dolores Hidalgo, hay un plano donde están perfectamente bien clasificadas el espacio religioso, el espacio civil y las tiendas. Entonces aquí no lo existe, no hubo fundación. Bueno, fue como Guanajuato, tampoco fue fundado. Y muchos quieren sacarlo, bueno, historiadores primigenios, ¿no? Que quieren sobresalir y no existe tal cosa. Bueno, ese es por un lado. De 1910 a 1950, el pueblo se mantiene estable. Es un pueblito risueño, muy trabajador, responsable. En 1919 entra Pedro Vanegas, un malandro que hace pedazos el pueblo.
Antes de él, la gente, su palabra era la palabra. No había documentos para firmar y a la palabra se hacía todo. Yo todavía la uso y no me han quedado mal. Entonces, yo les digo, bueno, si quieres documento, pero no es necesario, yo confío en ti. A la palabra, sí, ¿qué tiene? ¿Es malo o qué? No, es que ya no se usa, no, yo sí lo uso. Bueno, Pedro Vanegas entra al grito de viva, viva Villa, Villa Zapata, bueno, cualquiera de los revolucionarios, entra con 2000 hombres armados por los 4 costados, porque es un cuadrado el pueblo, y lo asoló, y en una semana lo hizo pedazos y la gente se fue. Había tres familias de españoles que en cuanto supieron, se fueron. Eran gachupines, porque anduve yo investigando y las gentes que los conocieron, que murieron ya muy viejos, como don Juan Cruz, no. Esos gachupines no hay que recordarlos, como 5 o 6 veces. No. Don Morales también. Bueno, era tal el coraje y el odio que les tenían que empezaron a llevarse puertas, ventanas, todo, las vigas, hasta las piedras de los cimientos y todo su espacio grande que entonces era muy popular, o sea, muy lleno de una población bastante grande, quedó desolado. Bueno, pues eran muy cobardes, ¿no? Entonces, Pedro Vanegas hizo un verdadero desorden aquí, una matazón, crímenes, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay mucha gente que hizo momentos heroicos, ¿no? Se va la gente, quedan 80 personas aquí a cuidar casas, nada más. María Santacilia, la mamá de Luis Obregón Santacilia, se entrevista, hizo un viaje peligrosísimo con Luis a la Ciudad de México, para pedirle a Carranza que nos echara la mano acá en San Diego, y le platicó cómo estuvo el asunto. Y por telégrafo se comunica con el gobernador de Guanajuato y mandan 4 generales con sus divisiones. Entran por San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Felipe y obviamente San Diego. Y en el potrero de los Toros, que es parte de la hacienda de San Juan, allí en el potrero se encontraron estos malandros y los masacraron. ¿Cuál fue el pago? Pues lo que traían, hasta los caballos y las mujeres esclavas que tenían. Eso fue un tropezón muy fuerte para el pueblo, porque cuando regresa la gente, pues me comentaba don Juan Cruz, no, pues es que trabajábamos con las uñas porque no teníamos con qué herramientas y todos se habían ido. En fin, fue un crecimiento muy lento. Y es hasta 1950-55 que Luis Obregón Santacilia, siendo ya presidente municipal, que manda gente a trabajar al cuartel, entre comillas, de la presidencia municipal, desde antes de que él tomara posesión. Obviamente, pues, tenía el recurso, su hermano Carlos estaba muy bien conectado en la Ciudad de México, entonces él con su hermano Carlos conseguía recursos para metérselos aquí al pueblo, ¿no? Obviamente, muchos presidentes municipales me han preguntado, ¿y qué tal de la muchada? No, le digo, pues no eran como tú. ¿Qué? Sí, él metía de su bolsa, nunca cobró su sueldo. Entonces, un presidente me dijo, ¿cuántos presidentes buenos ha habido? 2. Acá me lo dice con mucha seguridad, pues sí. A ver quién, Luis Obregón Santacilia, y después de él, pues, le puso así como diciendo, y yo.
y René López Mora. Ah, ¿y ese güey qué hizo? Así. Pues algo que no creo que tú alcances. Él, René López Mora, logró ser, con su administración, el municipio modelo en el estado de Guanajuato. Y tuvo las primeras computadoras antes que ningún otro municipio. Les mandaron gente a enseñarles porque ese había sido un regalo y pues no sabían lo que era una computadora. Entonces eran unas cosas así grandotas, ¿no? Yo tengo uno de esos, la compré en Guanajuato. Bueno, y el señor presidente se me quedó viendo así como, ¿y yo cómo voy a quedar? Pues todavía no sé. Bueno, los roces que he tenido con los presidentes municipales no es de que yo les ande buscando la bronca, sino que no están haciendo las cosas que deben hacer. ¿Qué propone usted? ¿Qué cree que le hace falta al pueblo? Un presidente honesto, pero en 100 años no creo que lo encontremos. Pero así como más en obras, o sea, algo que se pueda cuantificar o calificar, o sea, más crecimiento, más industria, ¿qué cree que le hiciera falta? Bueno, mira, conozco de un proyecto extranjero que quieren aprovechar precisamente todo lo que es el ámbito del norte del estado. Quieren sacar precisamente del marasmo a la población del campo, dándoles trabajo. Quieren hacer un corredor de trabajo utilizando, más bien aprovechando todo lo que es el agave feroz, de donde se extrae o se fabrica el mezcal. Ya hay unas fábricas de mezcal de muy buen sabor y exquisito. Estos están en San Felipe y compiten con el mejor tequila. No lo conocemos porque todo va para el extranjero. O sea que dentro de poco puede ser que sí. Sí, pueden hacer un corredor no solamente agrícola, sino también turístico, porque el asunto está bastante encajoso, como dijo una persona, está bien. La detonación es de que las nuevas generaciones no están arraigándose al pueblo. Los de San Felipe pueden estar sin. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que les llaman la atención y aquí solamente he escuchado dos comentarios buenos de que se le dio el nombre a la plaza de armas, el nombre de mina. De ahí en fuera, ¿y dónde está la plaza de armas? Ahí en el centro. ¿Qué no has leído las placas? ¿Placas? No, digo, tú no eres de aquí, ¿no? Pues si yo aquí nací, pues no se nota, digo. Me hacen enojar. Y eso que está chico. ¿Sí? Entonces, hay una propuesta por parte de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, precisamente por un cronista de León, que se tiene la obligación de que tenga la enseñanza la historia la historia regional y la historia local. ¿Para qué? Pues precisamente para arraigar a la gente y conozca sus valores y pueda hablar de ellos, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, Dolores Hidalgo, creo que es un pueblo que tiene mucha identidad. Estuve ahí ayer también documentando y noté que pues los Dolores tienen mucho sus figuras, ¿no? Y claro, mucha identidad. ¿Aquí cree que no hay una figura de identidad para que digan, yo soy de aquí, de San Diego de la Unión? Me da vergüenza. No. Ok, comprendo. Ok. Y por último, nos podría concluir diciéndonos qué es lo que más le gusta de esta tierra, qué es lo que hace esta tierra, y hablo no solo en el pueblo, esta tierra qué característica tiene o qué la hace única en el mundo. Bueno, es semidesértico, tenemos muy poca agua y muy pocas lluvias. Estamos al final del Gran Tunal, que sí, aquí es una tierra especialmente fértil para la tuna. Nopal tuna, y no solamente el nopal forrajero, sino el nopal verdulero.
o sea, para hacer para cosechar los nopalitos. El agave feroz que intentaron, pues, casi se lo acaban, pero se puede reforestar y en 10 años se puede recuperar un 10-15% de lo que había. El mezcal que se fabricaba, hay todavía fabricantes de este licor, bueno, no es licor, mezcal, aquí en San Diego, pero ya son gente grande, gente vieja que le tiene aprecio perdón, a todo esto, ¿no? Y claro, los jóvenes, ¡ay, ya, qué mezcal! Pero si no conoces las propiedades del mezcal. Bueno. Y el potencial económico que tiene. Exactamente. Entonces, muchas haciendas, y sobre todo me gustaría que vieras fueras a dar una vuelta a la universidad que está en el Comité Agrario, está cumpliendo su 3er aniversario, ha estado haciendo el rector, director, encargado, por lo que sé, porque creo que no le han dado un nombramiento específico, una serie una investigación sobre las haciendas y las haciendas mezcaleras. Existen todavía los alambiques y prensas para apachurrarla o apretar, exprimir las pencas para la manufactura del mezcal. Entonces yo pienso que sí, ese proyecto extranjero puede ser muy positivo y puede sacar a la gente del marasmo de que no tenemos trabajo. No, trabajo sí hay, lo que pasa es de que no hay con qué moverse. Y si esto funciona, yo pienso que en 10 años nuestro pueblo y toda la parte norte del estado puede ser muy productivo y la gente puede estar en un ambiente totalmente diferente. Entonces, te sugiero que pases a hacer una entrevista con este señor que le interesó mucho nuestras haciendas, las haciendas que se levantaron en alrededor de la hacienda del bizcocho, y llegaron a un nivel verdaderamente notable. Y claro, también fueron decayendo, se fueron las personas y se quedó la hacienda sola y cuesta mucho trabajo levantarlos y necesita un potencial económico muy fuerte para mantenerlos y levantarlos, pero ojalá que con este proyecto que viene en ciernes, ojalá que no tenga dificultades y pueda ayudar. Esa es una parte. La otra es el aspecto agrícola y ganadero, que todavía sigue, pero está muy menguado, apenas, como dicen los campesinos, para comer, así como cuando viene una lloviznita que dice, no, pues llovizna así como para barrer, o sea, muy pequeño. Pero yo confío en que hay y habrá gente que levante cabeza. Mencionó una región geográfica y me llamó mucho la atención. Dijo que era el final de ¿qué zona? El Gran Tunal. Exactamente, me imagino que es el final de la zona sur, ¿verdad? Al final del sur. No, estamos al sur del Gran Tunal. O sea, después de estos cerros que están ahí enfrente, empieza el Gran Tunal, que termina casi en Nuevo León. Así le llamaban el Gran Tunal porque existían pues muchas el nopal de diferentes familias, especies o como le quieran llamar. Y por el lado sur esto viene parte desde San Luis Potosí, atraviesa el estado de Guanajuato y se va hasta Jalisco. Los mezquites son mezquites y huizaches, se llaman el Gran Huizachal. Entonces, esta zona desértica, sí, si en el desierto pueden crear la zona verde, pues aquí también se puede. Ok, y bueno amigos, eso es todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho acerca de
este pueblo que está tan al norte y discreto de todo y lejos de todo lo demás. Dense una oportunidad para venir, para conocer. Ya en los próximos videos verán lo que estuve viendo, todo lo que fui a recorrer. Aquí todo lo que fue la montañita, la Peña Alta, no se lo vayan a perder. ¿Quiere mandar algún saludo o quiere cerrar el video con algún comentario? Sí, invitando a las nuevas generaciones que dejen el teléfono que les está quitando la vida. Y bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Los saluda su amigo Jack Trinca.